Bueno, aquí me estaban haciendo una pregunta, voy a mirarla aquí. Vamos a mirar a ver acá. Hola, profe, buenas noches. ¿Es necesario tener todas las redes? No, no. Es una decisión personal. Hay gente que no le gustan las redes para absolutamente nada, pero es como lo que yo te digo. A mí que me gusta la tecnología, me llega mucha información por ahí. Es lo que tú quieres hacer. No significa que tienes que tener todas las redes, no. Bueno, ¿qué más me están escribiendo por acá? Bueno, listo. Vamos a ver el siguiente. Entonces, el primer plagio, estoy convencido que no hice plagio y que no hice plagio. ¿Por qué? Porque no conoce la definición de plagio. Entonces, está incurriendo en plagio, ¿ok? Vamos a ver la segunda, el segundo video de plagio. Buenas noches. Continuamos con esta serie de informes en Plagio al Día, que busca analizar por qué se da el plagio en la comunidad estudiantil, sus causas y sobre todo sus implicaciones académicas y legales. La verdad no entiendo por qué es igual si yo cambié algunas palabras, uní algunas frases y entiendo que si cambio un párrafo a una oración, cambia el sentido de todo. Definitivamente no es lo mismo detesto los libros que libros de texto. Hoy con Fernanda Ladrón de Guevara, estudiante adulta inteligente, pero esa inteligencia desconocía que al unir varias ideas podía estar haciendo plagio. Veamos. Traté por todos los medios de argumentar que ese trabajo era mío. Uní varias ideas como una lluvia de ideas, pero que no, que eso no era mío, que lo escribieron otros. Le preguntamos al especialista en plagio, doctora Sonia, cuál de los 10 tipos de plagio había cometido y esto fue lo que nos dijo. Revisando el caso, efectivamente estamos frente al plagio parafraseado cuidadoso. Este tipo de plagio es muy similar al plagio deliberado, excepto que involucra el robo de palabras e ideas de múltiples fuentes, las cuales son unidas cuidadosamente. Consultamos con el abogado e historiador Freddy y le preguntamos si el plagio es un robo y si este conlleva un delito. El plagio es en principio un robo que tiene dos características: la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena o la presentación de una obra ajena como propia, suplantando al autor verdadero. En consecuencia, cuando se divulga, publica o reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero, se atenta contra los derechos patrimoniales del autor, pues se usurpa su autoría y se defraudan sus derechos patrimoniales e intereses económicos, que es fundamental. Plagiar, por lo tanto, conlleva, según Girón Castro, en un informe de la Universidad Sergio Arboleda, dos clases de delitos. En primer lugar, usar ideas, información o expresiones de otra persona sin darle el debido reconocimiento constituye robo de propiedad intelectual. Y en segundo lugar, hacer pasar las ideas, información o expresiones de otra persona como si fueran propias para obtener buenas calificaciones u otras ventajas, constituye fraude. Ay, estimada Fernanda, no es lo mismo Gil Pérez que Perejil. Hoy fue el caso de Fernanda, que incurrió en esta práctica donde al unir varias frases de varios autores cometió plagio. No se pierda el próximo capítulo de Plagio de Mosaico. Buenas noches. Algunas personas hacen eso. Toman el párrafo y sabe uno, al cambiar la redacción, sabe uno que no lo dijo esa persona. O sea, ¿y cómo ya uno detecta eso? Por palabras que dejan dentro del párrafo. Entonces hay unas técnicas que se unen con unas muy simples. Entonces eso ya también lo detectan y lo detectan como plagio. ¿Okay? Vamos a ver el tercer tipo de plagio. Buenas noches.
Continuamos con esta serie de informes de Plagio al Día, que busca analizar por qué se da el plagio en la comunidad estudiantil, sus causas y sobre todo sus implicaciones académicas y legales. Yo no imité, reproduje, copié, apropié y menos plagié al usar esos sinónimos. Hoy con Oscar Guardia, estudiante que recurrió a su diccionario de sinónimos del colegio y quedó asombrado, sorprendido, alarmado, asustado y sobre todo impactado cuando su trabajo sacó 0 porque había hecho plagio. Veamos. La verdad no capto, no vislumbro, no sé, no asimilo, no entiendo, no comprendo por qué razón me dicen que hice plagio al utilizar sinónimos. Le preguntamos al especialista en plagio, doctora Sonia, cuál de los 10 tipos de plagio había cometido y eso fue lo que nos dijo. Revisando el caso, efectivamente, estamos frente al plagio de mosaico, que se refiere al proceso donde un estudiante usa sinónimos para reemplazar las palabras de otros autores. Consultamos con el abogado e historiador Freddy y le preguntamos un poco sobre la historia del plagio y esto nos contestó. Claro que sí, señora periodista, mire. El plagio es probablemente tan antiguo como la escritura misma, pero con la masificación de la escritura se hizo mucho más evidente. De plagio fueron acusados en la antigüedad Aristófanes, a Platón, Menandro y Pitágoras, eso en el periodo helénico, Virgilio y otros autores en el periodo romano, donde se reconocía el derecho al honor, como quizá el primer reconocimiento a la propiedad intelectual. Además de entre otros acusados de plagio, se incluyen nada más ni nada menos que a Descartes, Albert Einstein, Jean-Paul Sartre y otros como William Shakespeare, Mark Twain, George Orwell, Aldous Huxley, Samuel Beckett y Edgar Allan Poe. Son famosos los escándalos de fraude de Stephen Ambrose, un popular historiador estadounidense, y de Doris Kearns, premio Pulitzer, quien reconoció haber plagiado para publicar la biografía nada más ni nada menos que de los hermanos Kennedy. ¿Y en la actualidad se han conocido casos de plagio? Claro que sí, señor periodista, mire, dando un gran salto, recientemente artistas como Celine Dion, Michael Jackson y nuestra Shakira y directores de cine como Steven Spielberg han enfrentado en la corte acusaciones de plagio. Recientemente, otros escándalos han tenido lugar en Alemania. En 2011, el ministro de Defensa, Teodoro Gutenberg, abandonó el cargo luego de que saliese a la luz que había copiado fragmentos enteros de otras publicaciones para su tesis de derecho. Y la diputada europea del Partido Liberal, Silvana Koch, cuando se desempeñaba como vicepresidenta del Partido Europeo, la Universidad Alemana de Heidelberg le retiró por plagio el título de doctor. Oscar, por usar, utilizar, emplear, aplicar o colocar sinónimos, cometió plagio. No se pierda el próximo capítulo, Plagio Farolear. Buenas noches.
Ahora sí, qué pena. Vuelvo y repito, qué pena. Se fue el audio ahí en ese momento. Muy bien. Profe, respecto al video de plagio que acabamos de ver, entonces, si a mí me ponen alguna tarea, actividad y quiero ir a buscar información a Google y diversas páginas que la tengan y después trato de utilizar lo que consulté, ¿es plagio? Aunque lo haya leído y haya respondido con mis propias palabras, pero basándome en lo que leí. Entonces ponle cuidado, ahí no es plagio. Ahí no es plagio. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es súper importante tenerlo ahí en cuenta. Estaba buscando como un concepto de alguna cosa aquí, miremos a ver qué les digo yo. Productividad. Voy a buscar la palabra productividad. ¿Cierto? Voy a tomar este ejemplo. Entonces, aquí en Wikipedia, estoy leyendo, ¿cierto? Y dice, la productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y recursos utilizados para obtener dicha producción. ¿Cierto? Entonces, ahí ya me están escuchando, ¿sí? Entonces dice, la productividad es la relación entre la cantidad de los productos obtenida por el sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Ahí algo lo dice, no sé quién lo escribe, ¿cierto? Pero yo puedo tener tres opciones. Tomado de Wikipedia, Wiki, no sé qué, productividad, y dice tal cosa. ¿Sí? Lo dice. Pero con mis propias palabras, si utilizo algo de ahí, estoy haciendo plagio. Porque digo, bueno, la productividad es la relación entre unos productos, no digo cantidad, sino productos, de lo que tiene que ver con una producción y los recursos utilizados. Es como la relación que existe entre esas dos cantidades. Estoy tratando de decir exactamente lo mismo con unas palabras que se dieron ahí. ¿Sí? Yo puedo decir, es aprovechar los recursos que tengo, ¿cierto? Es utilizar los recursos que tengo para sacar el mayor beneficio. Lo dije con mis palabras. No utilicé lo mismo de ahí. ¿Me explico? Es decirlo con otras palabras. Ahí están diciendo que es la relación entre la cantidad de productos obtenida por los recursos utilizados. Es la relación que existe. Entonces, yo lo digo de otra manera. Obviamente, estimados estudiantes, la mayoría, las normas APA tienen que estar muy bien aplicadas. ¿Se acuerdan que veíamos las normas APA en Word? ¿Se acuerdan? Miremos a ver qué más preguntas hay. No tengo más preguntas. Listo. Bueno. Muy bien, o sea, yo me puedo basar en este título y lo tengo que referenciar. Tomado de Wikipedia, productividad es tal cosa. Con base en el concepto generado en Wikipedia es utilizar unos recursos y sacarle el mayor provecho. Yo lo dije con mis palabras. Eso fue lo que entendí. Y cuando uno dice con mis palabras es evaluar si uno entendió el concepto. Y ahí tú sí, si lo dices con otras palabras, si lo dices más simple o lo dices más simple, más entendible, pues es válido. No sé si respondo la pregunta, Ana María, pero muy buena pregunta. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Bueno, y comentando el tema de los sinónimos, hay mucha gente que cambia los sinónimos. Entonces aquí dice cantidad de productos, entonces cantidad de elementos producidos. ¿Sí me entiendes? Entonces utilizan una cantidad de sinónimos y están utilizando lo mismo. Bueno, no hay nada original. Alguna vez teníamos esa discusión que no había nada original porque tú te basabas en algo para poder decir lo que estás diciendo, ¿cierto? Y sacarle el mayor provecho a esa información. Bueno, vamos a seguir con el siguiente video. Miremos el siguiente video. Buenas noches.
Continuamos con esta serie de informes en Plagio al Día, que buscan analizar por qué se da el plagio en la comunidad estudiantil, sus causas y sobre todo sus implicaciones académicas y legales. Son personas que suben la información y son los expertos o no. Y si escribo lo que ellos dicen, pues mi trabajo está bien. El informe nos dice que existen libros especializados en temas específicos y en Internet mucha información en páginas y sobre todo especializadas. Pero, ¿qué tanto puedo tomar de esa información y cómo puedo usarla en mis escritos? Es el caso de Martín Guardia, quien incurrió en un tema de plagio. Es que en Internet o en cualquier otro libro hay mucha información y si la tomo y construyo un nuevo escrito, es mío y de nadie más. Le preguntamos al especialista en plagio, doctora Sonia, cuál de los 10 tipos de plagio había cometido y esto fue lo que nos dijo. Este caso efectivamente nos muestra que estamos frente al proceso de plagio farolear, que implica el hecho de leer de algunas fuentes claves de libros y artículos académicos y apuntar las ideas más importantes para hacerlas parecer diferentes, pero en realidad siguen siendo las mismas. Consultamos con el abogado e historiador Freddy si el plagio también ha permeado a altos funcionarios del gobierno. Sí, señora periodista, mire, nada más ni nada menos que la ministra de Educación y Ciencia de Alemania, Annette Chavan, en el año 2013, dimitió por una acusación de plagio en su tesis doctoral, después de que la Universidad de Düsseldorf le retirara el título de doctorado al considerar que plagio de manera intencionada fragmentos de trabajo. Como vemos, el plagio se ha presentado a todo nivel a lo largo y ancho de la historia y ha sido objeto de discusiones y controversias en todos los lugares del mundo. Tenga mucho cuidado cuando use información en Internet, en libros, porque para poderla usar hay que referenciar. No se pierda el próximo capítulo Plagio Accidental. Buenas noches. Como lo decía el video y nos sorprendió cuando me enteré, había plagio y ustedes escuchan noticias, plagió tal cosa, copió y no referenció. Lo más importante ahí es, primero, decir de quién es el escrito, es de tal persona, ¿cierto? Hay que decirlo, pero también a la par hay que dar el concepto. O sea, si yo leo todo esto y lo digo con mis propias palabras, Ana María, que me hace la pregunta, es totalmente válido, es totalmente válido. Esa posición en donde, no, es que lo dijeron los científicos, y si no saben los científicos, pues estoy en nada. No, hay que mirarlo y hay que, muchas veces nos están están evaluando ese el criterio de nosotros como profesionales, nos están formando para eso. No, es que tal persona lo dijo. Bueno, claro, todas las mejores prácticas son. Por eso les digo, no hay nada original. Lo que nosotros podamos decir, tenemos que referenciarlo y tenemos que decirlo. Aquí hay otra pregunta. No, puedes preguntar todo lo que tú quieras. Si me ponen un trabajo de un libro, un ensayo, por ejemplo, pues claro que saco las ideas más importantes del libro. ¿Es plagio? No. No, porque tú estás referenciando y haciendo un ensayo sobre el libro, un resumen sobre el libro. ¿Cierto? Entonces me imagino que estás diciendo, por ejemplo, un ensayo. 100 años de soledad consiste en la historia de Aureliano Buendía, en donde estás dando una opinión sobre el libro y estás referenciando, inmediatamente lo estás diciendo que lo tomaste del libro y estás mencionando el libro. Ahí no sería plagio. ¿Sí me explico? Si vas a tomar unas frases específicas del libro, pues sí tienes que decirlo que lo tomaste tal cual de como lo escribiste del libro. ¿Sí me entiendes? Cuando ustedes, ¿saben cuál es el mejor ejemplo que yo pongo siempre para resolver este tipo de dudas? Los periódicos.
Según el DANE, ya, según el Ministerio de Salud, los positivos del día de hoy fueron 7.800 tal cosa. Según el Ministerio de Salud, ya estás dando la referencia. Si ustedes miran cualquier artículo del periódico, ellos dicen la fuente fue tal persona. Están referenciando y están dando el crédito. Según el Ministerio de Defensa Nacional, el helicóptero que infortunadamente cayó en el Bichada, están en investigaciones debido a que estaba participando en una operación. Según el Ministerio de Defensa, lo dijo el Ministerio de Defensa, ahí no está haciendo plagio, está referenciando que lo dijo o referenciando que dijo algo, tal cosa. Como bien lo decía Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, al conocer la historia de ahí está referenciando inmediatamente. ¿Sí me entiendes? Pero muy chévere la pregunta, muy chévere la pregunta. Profe, o sea que no puedo pegar y copiar lo que, porque eso es plagio. Claro, claro. Si ustedes participaron conmigo en algunas preguntas abiertas, yo detectaba quién había copiado internet y había pegado. Ya uno sabe, porque hay una redacción muy técnica o muy específica y uno no llega hasta ese nivel a menos de que sea el mega experto, que utilizan unos términos muy específicos. ¿Sí me entiendes? Pero mira la importancia del plagio y por eso lo pueden estar sacando a la universidad. Entonces, eso, ¿qué tal científico? Dijo, sí, es que ellos están preparados para aportar sobre el tema. Claro que sí. Los epidemiólogos, epidemiólogos, hoy son unas eminencias frente a todo el tema que estamos pensando. Y ellos están súper preparados para la información y ellos son los que están investigando y son los que están desarrollando la vacuna. Y cuando los periodistas o cuando alguien escribe sobre lo que dicen ellos, según el epidemiólogo Jaime Araque, ya lo referenció. ¿Me explico? Pero si digo, no, yo creo que la epidemia se da porque fue un virus creado en China y no sé qué. ¿Y quién dijo eso? Inmediatamente me van a preguntar, ¿quién te dijo eso? Ah, no, es que yo lo escuché. Ah, tienes que referenciar de dónde lo escuché. Ahí están haciendo otra pregunta. Pero muy chévere que pregunte porque eso es súper importante para todo lo que tiene que ver en la carrera. Miren, por eso les decía, puede llegar el punto, el profe Frey nos decía, puede llegar el punto a que no hay nada original. Y yo, wow, siempre se basa uno en otras cosas para construir. ¿Sí me explico? O sea, un libro, cojan un libro y vayan, miren a la bibliografía. Miren la bibliografía y verán que él se basó en esos términos. Yo he escrito libros y me ha tocado escribir toda la bibliografía porque dicen, no, pero ¿dónde usted sacó toda esa información? Profe, una vez respondí una pregunta de una manera muy mecánica, como si hubiera salido de Google técnicamente, pero la hice yo y por más que expliqué, la profesora me le anuló por plagio. Ahí tenías que haber argumentado. Ahí te faltaron más argumentos para responder. Me baso en lo que leí en tal lado, de tal autor, de tal cosa. ¿Sí me entiendes? Porque uno puede llegar a ser muy técnico en determinadas cosas. ¿Sí? A mí me pasa. A mí me gusta saber de todo, y entonces llega un punto en que, ay, no, pues, ¿cómo te dicen? ¿Google o qué? Entonces empiezan a molestarme. Y lo que pasa es que me gustó leer y me gustó profundizar. Por eso todo lo que ustedes escuchen, miren, por eso les decía yo en contextos en Word, miren quién se lo está diciendo. Miren quién se lo está diciendo. Desde qué punto de vista, desde qué concepto. Miren que nosotros tuvimos una experiencia súper chévere porque construimos preguntas Saber 11 para nuestro curso y trajimos a un profe Jaime, también se llamaba Jaime, no me acuerdo el apellido en este momento, pero nos da unas clases en donde nos decía al estudiante hay que meterlo dentro de un contexto y que él responda a la pregunta dentro de ese contexto, no desde imaginarios. Y está en potestad del docente hacer el contexto, por decir algo. Y digo así. El conflicto armado en Colombia es debido a, no más esa pregunta, hazle esa pregunta a un niño que está en la ciudad
que está en la zona rural, que está en la selva o que está en zona roja para ver cómo la responde y qué es lo que está evaluando esa pregunta. Mira que cada uno va a responder dentro de su contexto. O sea que la pregunta puede estar mal formulada. Nosotros, wow, porque no está dentro del contexto, no están dentro de las mismas características y el niño de la zona roja puede contestar otra cosa y puede tener mal la pregunta estuvo mal formulada. A mí me pasó respondiendo una pregunta sobre el tránsito y el profe social es tanto que nos insistió de que miráramos lo que nos decía el contexto, que a mí se me fueron las luces, me habían sacado un parte de poquito y por respondí como infractor. Cero, fue mala pregunta. Ay, a usted no le están preguntando eso. A usted le estaban dando una norma y había que cumplir. ¿Ok? No, profe, muy bueno ese tema porque no tenía ni idea que existía el plagio. Mejor dicho, profe, a uno ha hecho mucho plagio. Claro, claro, y ahorita van a seguir viendo los videos y usted se van a aterrar y dice, miren, les adelanto una cosa que yo me aterré, que uno puede ser plagio con uno mismo. Si yo hice un trabajo hace algún tiempo y cogí el trabajo y lo puse y no lo referencié, grave, grave. Entonces miremos el siguiente video, ¿ok? Buenas noches. Empieza Plagio al Día. Una serie de informes que buscan analizar por qué se da el plagio en la comunidad estudiantil, sus consecuencias y sobre todo las implicaciones académicas y legales. Ignoraba que eso era plagio, solo supe que me sancionaron en la universidad y quedé frío. La verdad me equivoqué en la cita del autor. Se define como accidente un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. Se pueden utilizar frases, ideas o conceptos de autores, pero al no referenciarlas correctamente e intercambiar los autores, es un accidente que se convierte en plagio. Veamos el caso de Víctor Tirado. Conozco plenamente cómo referenciar a un autor, pero ese día por cansancio, por descuido, no sé, me cambió el orden de los autores y ahora me dicen que dice plagio. Le preguntamos al especialista en plagio, doctora Sonia, cuál de los 10 tipos de plagio había cometido y esto fue lo que nos dijo. Revisando este caso, efectivamente estamos frente al plagio accidental. Suele ocurrir cuando el estudiante confunde la visión del autor por la de otro y se le olvida citar las fuentes. Consultamos con el abogado e historiador Freddy y le preguntamos, entonces, ¿cómo diferenciamos la originalidad del plagio? Si existe el plagio como copia, debe existir un original. Es entonces necesario revisar este concepto. Original proviene del latín originalis, novedoso o nuevo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su acepción 3, anota: el aporte de un artista, escritor, pensador, de algo novedoso o de inventiva propia, sinónimo único, creativo. Ahora bien, desde el punto de vista filosófico, existen diferentes argumentos que se oponen a la existencia de ideas realmente nuevas. El llamado materialismo primitivo enuncia que el pensamiento refleja a lo sumo la realidad y el empirismo primitivo que el pensamiento solo refleja la experiencia. Se puede deducir que el llamado pensamiento nuevo no lo es en realidad, solo refleja algo que ya existía previamente. Las ideas aparentemente nuevas se expresan con lenguaje ya conocido y que por lo tanto no generan nuevas ideas. ¿La originalidad es un plagio no detectado? Lo han mencionado varios autores. Infortunadamente, Víctor Tirado, por la falta de concentración, cometió plagio en su escrito. No se pierda el próximo capítulo usando una copia de su propio trabajo. Buenas noches. Aquí lo más importante es saber referenciar. Ustedes lo vieron en las normas APA, los que vieron Word conmigo.
Ahí pueden verlo en el aula virtual, los videos, están los videos de Norma Zappa. Y cuando confundimos los autores también es plagio. Como lo decía el actor, decía, no, pues es que confundí los títulos, confundí los nombres y pensé que los había colocado bien. Hay que saberlos hacer. Cuando tomo parte de un libro, cuando tomo una página, cuando tomo lo que dice un autor en literal, lo escribo entre comillas, hay una serie de características que son súper importantes. ¿Se acuerdan también cuando el estudiante decía, estoy de acuerdo con lo que usted dice? No está diciendo absolutamente nada. ¿Cuál es su aporte frente al tema? ¿Qué fue lo que usted entendió? ¿Cuál fue el concepto que usted entendió? Dígalo con sus propias palabras. Cuando le dicen a uno así, nos están formando como profesionales porque tarde que temprano ustedes van a dar un concepto frente a algo. Frente a algo. Y por eso en la academia todo el tiempo se trabaja ese tema. Pensar, analizar, concluir, llevar a cabo un proceso y que tenga un producto, ¿cierto? Ingeniero, ¿qué hacemos? Pues ahí es donde nos piden nuestro concepto y nosotros tenemos que solucionarlo. Vamos a ver el siguiente tema de plagio. Buenas noches. Empieza Plagio al Día. Una serie de informes que buscan analizar por qué se da el plagio en la comunidad estudiantil, sus consecuencias y sobre todo las implicaciones académicas y legales. Por mi culpa, por mi gran culpa. Nada que hacer. Con mis trabajos anteriores armé uno nuevo y... La pregunta es, ¿se puede hacer plagio con mis propios trabajos realizados anteriormente? Son situaciones de no te lo puedo creer, pero sí, créanlo. Veamos. Esos trabajos los había hecho hace un año cuando empecé la carrera y los dejé en internet. Cuando, oh sorpresa, me dicen que ya alguien los había hecho. Le preguntamos al especialista en plagio, doctora Sonia, cuál de los 10 tipos de plagio había cometido y esto fue lo que nos dijo. Nuevamente revisamos este caso minuciosamente y efectivamente estamos frente al plagio usando una copia de su propio trabajo, que consiste en usar unos trabajos ya creados anteriormente para responder a la pregunta, creyendo que así podrán ahorrar tiempo y esfuerzo. Consultamos con el abogado e historiador Freddy y le preguntamos si grandes científicos y pensadores se han expresado su opinión frente al plagio y esto nos respondió. Claro que sí, señora periodista. Miren, en la física, por ejemplo, después de Nicolás Copérnico, Isaac Newton, Galileo Galilei, aparece Einstein en la evolución y la psicología. En Nueva York, Simon y Schuster en 1938, con su teoría de la relatividad, que sin embargo se basaba en matemáticas ya conocidas, pero también en su intuición de que la luz debería viajar a la misma velocidad en todas las direcciones. El psicoanálisis, por ejemplo, marca el inicio del estudio sistemático del funcionamiento de la mente humana. Los poetas y los filósofos antes de mí descubrieron el inconsciente. Lo descubierto por mí es un método científico por medio del cual el inconsciente puede ser estudiado, dijo Sigmund Freud. O la frase célebre de Ernesto Sábato en El escritor y sus fantasmas: ¿qué quieren una originalidad absoluta? No existe, ni en el arte ni en nada. Todo se construye sobre lo anterior y el nada humano es posible encontrar la pureza. Los dioses griegos también eran híbridos y estaban infectados de religiones orientales y egipcias. Como lo dice el conocido refrán, el perezoso trabaja doble. A Mario el ahorro de tiempo y el esfuerzo lo llevó a cometer el plagio. No se pierda el próximo capítulo, la compra de ensayos. Buenas noches.
Ese fue el plagio que más me impactó, que uno haya escrito libros y que no los haya referenciado. Y en mi caso, que ya hice unos libros en Edupol, no pasó eso, porque afortunadamente eran 5 temas totalmente diferentes, pero yo no lo podía creer, entonces había que referenciar porque me acordaba yo en la especialización que efectivamente habían profesores que decían, sacaban varias versiones del libro y en la versión decía, en mi libro del año 2003 donde comentaba que tal cosa y no sé qué, tomando ese concepto y me decía, ¿por qué no dice tal cosa que yo lo escribí? ¿Cierto? Porque es de él. No, tiene que referenciarlo porque la obra la escribió él tiene derecho sobre lo que él ha dicho, pero tiene que referenciarlo. Muy bien, vamos a ver esperen que aquí hay un comentario. Hola, buenas noches, me dicen acá. No, porque no, es otra cosa. Bueno, profe, a mí casi me sacan del instituto que estudiaba porque copié un trabajo de un semestre adelantado. ¡Pin! Se llama, dan el nombre del instituto, ahora es universidad, pero bueno, no es tarde para estudiar y corregir los errores y hacer enmiendas. Sí, muchas veces pasa. Ay, venga, usted no hizo el trabajo de tal cosa y que no sé qué, préstemelo. Grave. Miremos el siguiente video. Buenas noches. Continuamos con esta serie de informes de Plagio al Día, que busca analizar por qué se da el plagio en la comunidad estudiantil, sus causas y sobre todo sus implicaciones académicas y legales. Mis compañeros lo hacían y me dijeron que era fácil. Me dejé llevar. Cuando nos dijeron, ya era tarde. No podíamos hacer nada. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en ensayos torcida y plagiando. Puede ser lo que los compañeros de Fernanda le decían, sumado a que no sea boba, hágale. Veamos. Al final me quedó esta reflexión. Nos quejamos de la corrupción en el país y nosotros, al estar comprando material para presentarlo como nuestro, ¿no estamos haciendo lo mismo? Le preguntamos al especialista en plagio, doctora Sonia, cuál de los 10 tipos de plagio había cometido y esto fue lo que nos dijo. Revisando este caso, efectivamente estamos frente al plagio de la compra de ensayos. Este es un problema incremental en relación con los institutos y las universidades modernas y puede resultar en serias penalizaciones. Consultamos con el abogado e historiador Freddy y le preguntamos si en la Constitución colombiana o en el Código Penal se castiga la conducta de plagio y esto nos respondió. Claro que sí, señora periodista. Mire, precisamente en la Carta Magna del 91, en diferentes artículos y específicamente en el artículo 61 donde reza, el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Consecuentemente, con este artículo está el artículo 58 de la misma Carta Magna donde se advierte, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. La propiedad es una función social que implica obligaciones. A su turno, el artículo 154-24 delega en el Congreso la regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y otras formas de propiedad intelectual. El artículo 271 hace referencia a la violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, modificado por el artículo 2 de la Ley 1032 de 2006. El artículo 272 a la violación a los mecanismos de protección de derecho y autor y derechos conexos y otras defraudaciones, modificado por el artículo 3 de la misma Ley 32 de 2006 y estipula que todos aquellos que incurran en ese delito sufrirán prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ay, Fernanda no murió, pero sí acabó con sus sueños,
porque hoy está afrontando un juicio ante las autoridades competentes. No se pierda el próximo capítulo, Autoridad Imprecisa. Buenas noches. Está en la Constitución política. Cuando ustedes hacen algún invento o tienen algún escrito o hacen algún tipo de libretos, ustedes pueden ir al Ministerio del Interior o allá en sus municipios y pueden registrar eso con derechos de autor. El procedimiento es gratis y hay una cantidad de requisitos que uno lo diligencia y queda como propiedad de ustedes. Y mire que está desde la Constitución. Miremos el siguiente video a ver si alcanzamos. El siguiente video. Buenas noches. Empieza Plagio al Día. Una serie de informes que buscan analizar por qué se da el plagio en la comunidad estudiantil, sus consecuencias y sobre todo las implicaciones académicas y legales. La verdad yo sí sabía porque en la deducción nos dijeron en clase, por correo, por WhatsApp, pero uno no pone atención y cuando llega la sanción es ahí donde uno se enfrenta a las consecuencias. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres, y hasta más veces que le mencionaron a los estudiantes que se tiene que tener cuidado con el plagio. Veamos. Ahí es donde uno se da cuenta la importancia que es saber referenciar al autor. Definitivamente uno debe aprenderse las normas APA. Le preguntamos al especialista en plagio, doctora Sonia, cuál de los 10 tipos de plagio había cometido y esto fue lo que nos dijo. Revisando el caso, efectivamente estamos frente al plagio de autoridad imprecisa, también conocida como atribución engañosa. Este tipo de plagio se refiere a las inexactitudes en cómo los estudiantes citan los autores en un artículo académico. Consultamos con el abogado e historiador Freddy y le insistimos que nos ampliara más el marco legal y esto nos respondió. Claro que sí, señora periodista. Miren, es importante tener en cuenta también la doctrina, como lo expresa, por ejemplo, Rojas, Chavarro y Olarte Collazos. Para efectos probatorios es necesario demostrar que por lo menos existió oportunidad de conocer la obra sobre la cual recayó el plagio, por haber sido publicada o divulgada de manera que quien comete el plagio habría podido acceder a su contenido. Las creaciones del intelecto y aquellas relacionadas con su divulgación y difusión en cuanto bienes inmateriales han sido agrupadas para efectos jurídicos en los denominados derechos de propiedad intelectual, los cuales a su vez comprenden los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre los descubrimientos científicos, así como las otras formas y manifestaciones de la capacidad creadora del individuo. Acogiendo estos presupuestos básicos, la legislación colombiana incorporó a través de la Ley 33 de 1989 las decisiones y definiciones sobre la propiedad intelectual establecidas en el Convenio de Estocolmo del 14 de julio de 1967, el cual fue promovida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismos de las Naciones Unidas del que hace parte nuestro país. Dicho convenio, en su artículo 2, consagra de manera específica las actividades que se entenderán como generadoras de derechos de autor, las cuales se incluyeron en la normatividad nacional sobre la materia a través de la mencionada Ley 23 de 1982 y de la Ley 44 de 1993 que la modificó y adicionó. Desconcertado le decía el docente a Oscar que te perdone yo que te perdone, cuando ya era demasiado tarde. No se pierda el próximo capítulo, la formulación de fuentes. Buenas noches. Bueno, vamos a un descanso de 10 minutos y ya regresamos con ¿cuántos videos nos quedan de plagio, Diego? ¿O ya terminamos ahí?
¿Nos queda uno? Perfecto, listo. Ya ahorita lo revisamos para que nos alcance el tiempo para hacer el taller de finanzas para la U, ¿ok? Si no lo alcanzamos, si calculamos, si no los podemos ver, están en la página, en el aula virtual. Vamos a un descanso de 10 minutos y ya regresamos.